El asesino de Lesseps, la mente enferma detrás de una ola de terror en la Barcelona de los 70. En la Barcelona de finales de los años 70, una sombra comenzó a extenderse sobre las calles tranquilas de los barrios del norte. Entre 1978 y 1979, la policía local empezó a registrar un alarmante incremento de agresiones sexuales a mujeres de edad avanzada. Lo que en un principio parecía una serie de ataques aislados, se transformó pronto en una secuencia de crímenes atroces que conmocionaron a toda la ciudad. Detrás de aquellos actos se escondía un nombre que el tiempo convertiría en sinónimo de horror: José Ignacio Orduña Mayo, conocido posteriormente como el asesino de Lesseps o el mataviejas de Lesseps. El origen del monstruo, José Ignacio Orduña Mayo, nació en 1953. Aparentemente llevaba una vida normal, trabajaba en una óptica y residía en Barcelona. Sin embargo, bajo esa fachada se escondía un individuo con una mente profundamente perturbada. Los informes psiquiátricos posteriores revelarían que padecía gerontofilia, una parafilia caracterizada por la atracción sexual hacia personas de edad avanzada, combinada con una personalidad psicopática y tendencias sádicas. Su trastorno no era meramente sexual, respondía también a una necesidad de poder, control y dominación. Las víctimas, mujeres ancianas indefensas, representaban para él tanto un objeto de deseo como un blanco de su agresividad reprimida. Esta combinación letal de impulsos sexuales desviados y ausencia de empatía fue el detonante de una serie de crímenes que aterrorizaron a Barcelona. Una escalada de violencia, los crímenes de Lesseps. Entre finales de 1978 y principios de 1979, Orduña llevó a cabo una serie de ataques que se intensificaron en brutalidad. Su modus operandi era casi siempre el mismo: seleccionaba a mujeres mayores, las seguía discretamente hasta sus viviendas, forzaba la entrada y una vez dentro las agredía sexualmente y las golpeaba con extrema violencia. En muchos casos robaba pequeños objetos, joyas, relojes, dinero, que conservaba para revivir los momentos del crimen. Uno de los episodios más impactantes fue el asesinato de Pilar Odena, ocurrido en noviembre de 1978. La mujer fue atacada en su domicilio tras resistirse a una agresión sexual. Solo 2 meses después, en enero de 1979, el horror volvió a golpear el mismo barrio con el asesinato de las hermanas Serafina y María Ángeles Díaz, quienes vivían juntas y fueron brutalmente asesinadas por Orduña. Estos asesinatos, especialmente los de la Plaza Lesseps, marcaron un antes y un después en la historia criminal de la ciudad. La prensa y la opinión pública bautizaron al autor como el asesino de Lesseps, un nombre que simbolizaba la violencia sin sentido, que había roto la sensación de seguridad de un barrio tradicionalmente tranquilo. La caída del asesino. El 27 de febrero de 1979, Orduña fue finalmente detenido. Su captura no se debió directamente a los homicidios, sino a un nuevo intento de agresión. Trató de abusar de una niña de 8 años y, al ser descubierto por un hombre que intentó detenerlo, lo apuñaló. Esa intervención permitió a la policía identificarlo y vincularlo con la serie de crímenes previos. El proceso judicial fue extenso y mediático. En 1981, José Ignacio Orduña Mayo fue condenado a 86 años y 11 meses de prisión por homicidio, agresión sexual, robo y lesiones. Los peritos psiquiátricos que intervinieron en el caso describieron un cuadro de enfermedad mental con eximente incompleta, lo que significaba que no se le consideraba plenamente responsable de sus actos, aunque sí consciente del daño que causaba. La libertad y la tragedia de la reincidencia. A pesar de la gravedad de sus crímenes, Orduña solo cumplió 18 años de prisión, beneficiándose de reducciones de condena por buena conducta y aplicación de eximentes psiquiátricos. En 1997 fue puesto en libertad. Su salida del penal despertó preocupación entre criminólogos y autoridades, pero el sistema judicial, ajustado a las leyes del momento, no tenía mecanismos para mantenerlo bajo vigilancia. Los temores no tardaron en confirmarse. En 1998, apenas un año después de su liberación, Orduña fue nuevamente arrestado, acusado de violar y asesinar a una anciana de 80 años en circunstancias similares a las de sus primeros crímenes. Su reincidencia dejó en evidencia la dificultad del sistema penal para rehabilitar a individuos con trastornos psicopáticos profundos y parafilias severas. La mente de un depredador.
¿Qué pasa por la mente de un individuo como José Ignacio Orduña? Los especialistas en psicología criminal describen su perfil como el de un psicópata sexual compulsivo, cuya conducta se guía por impulsos incontrolables y una completa ausencia de empatía. En su caso, la gerontofilia actuaba como detonante del deseo, mientras que la psicopatía anulaba cualquier freno moral o emocional. Su comportamiento muestra una estructura mental rígida, dominada por la necesidad de control y la búsqueda de poder a través de la humillación y el dolor ajeno. Para Orduña, la violencia no era solo un medio, sino un fin, una forma de reafirmar su dominio sobre las víctimas. Además, el hecho de conservar objetos personales de las mismas sugiere un componente fetichista y de reviviscencia, característico de los asesinos con trastornos sexuales. El caso como espejo de un sistema en crisis. El caso del asesino de Lesseps plantea preguntas inquietantes sobre la capacidad del sistema judicial y penitenciario para tratar a criminales con trastornos psiquiátricos graves. ¿Es la prisión suficiente para individuos cuya conducta nace de patologías mentales profundas? ¿Qué mecanismos de control o tratamiento deben aplicarse para evitar que reincidan? En la España de los años 90, la psiquiatría forense todavía no disponía de programas eficaces de seguimiento para delincuentes sexuales de alto riesgo. La liberación y posterior reincidencia de Orduña sirvieron como ejemplo de los vacíos legales y de la falta de herramientas para prevenir tragedias similares. Un legado oscuro. Más de 4 décadas después, el caso de José Ignacio Orduña Mayo sigue siendo objeto de estudio en facultades de criminología y psiquiatría forense. Representa uno de los ejemplos más extremos de violencia sexual motivada por desviaciones parafílicas y rasgos psicopáticos, y continúa siendo un recordatorio perturbador de la fragilidad del equilibrio entre justicia, enfermedad mental y seguridad pública. El asesino de Lesseps no solo arrebató vidas, sino que dejó una huella indeleble en la conciencia colectiva de una ciudad. Su historia evidencia que, cuando la mente humana se desvía hacia la oscuridad más absoluta, los límites entre deseo, violencia y muerte pueden desaparecer por completo.